Auspician este programa Jorge Loina, Sociedad Anónima, Broker de Seguros, Córdoba, 1464, piso 2, Rosario, teléfono 3415-415940. Hotel Euskadi, 3 de febrero 1253, teléfono 3414-213561, contacto @hoteleseuskadi.com.ar. Proalco Sociedad Anónima, Construcciones e Inmobiliaria, Junín 6508, Barrandey, Negocios Inmobiliarios y Estudio de Arquitectura, www.barrandey.com.ar, contacto @barrandey.com.ar, www.ascar.com.ar, todo para el hogar. El guardián ser modus. Este es el clásico saludo en euskera. Hola, buen mediodía. Estamos nuevamente en el aire este martes con palabra de vasco, Gora Euskal Herria. Hoy, aparentemente sola, quien conoce este programa, María Cristina Regui, con la ausencia de Claudia Las y Ferraria. Les recuerdo que estamos transmitiendo por AM Libertad 1090 kHz por www.amlibertad y www.saspirabat.com. Es donde podrán ustedes escuchar en directo el programa que estamos irradiando. El programa emitido en el día de hoy lo encontrarán disponible en el sitio del Centro Vasco Saspirabat, www.saspirabat.com. Invitamos a socios, amigos y simpatizantes de temas relacionados con los vascos y acompañarnos y haciéndonos llegar sus consultas, inquietudes, sugerencias y o comentarios a los teléfonos en directo para salir al aire desde Argentina 0341 55 81 090 y 0341 55 81 8191, anteponiendo siempre el código 54 si llaman del exterior. El correo electrónico es palabradevasco@saspirabat.com. Seguiremos transmitiendo para la comunidad vasca de Rosario y su región, como siempre con reportajes a figuras políticas de Euskadi, notas de interés sobre la marcha de la Euskalechea y de las Euskalecheas, buena música vasca y todo cuando pudiese interesar a los vascos y a sus amigos. Este programa sale al aire gracias a la presencia de nuestro técnico Andrés Ricciardi. Recordamos, bien, y también, lo pueden ver en directo por Twitch TV /AM Libertad 1090. Bueno, la semana pasada les hicimos una invitación con motivo de los 300 años de la fundación de la ciudad de Rosario. Iba a haber un encuentro donde en realidad se iban a encontrar, ¿no?, en la ciudad de Rosario un montón de delegaciones correspondientes al Instituto Belgraniano. Les pasamos la información de los actos que se iban a llevar a cabo el día sábado 31 y el domingo 1. El sábado 31 era izamiento en el mástil mayor y después una recorrida por los espacios más importantes del Monumento a la Bandera. El día sábado también se comenzaba con un acto, con el izamiento, de la bandera en el mástil mayor,
y después una charla, en realidad una presentación en las instalaciones del Consejo Municipal. Esta actividad llevaba también un recorrido por lo que significa ese hermoso edificio. Y otro grupo podía dirigirse a la ciudad de San Lorenzo. En el Consejo Municipal hubieron palabras del licenciado Manuel Belgrano, que es chosno del prócer. También estuvo presente el doctor Carrillo Bascari, que fue durante muchos años el director del Monumento Nacional a la Bandera, y también se tuvo la presencia de la doctora María Isabel Avalero. Cabe recordar que el sábado a la noche se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Vasco Saspiladad una cena donde se reunió, aparte de la comitiva, diríamos, oficial, se encontraban presentes autoridades del Centro Vasco, su presidente Guillermo Canut y su secretario Mario Ferreira, donde los asistentes pudieron participar dos jóvenes danzaris del grupo de danzas del Centro Vasco. Le dieron con una danza que es de honor y bienvenida a los visitantes, que se denomina Aurrescu. El viernes a la tarde tuve la diferencia de que me atendiera el licenciado Manuel Belgrano, apenas cuando había llegado de Buenos Aires, y lo estaban esperando parte de las delegaciones que venían de otros lugares a este encuentro, que según me hizo ver, es la primera vez que se reúne de esta manera el Instituto Belgraniano en la ciudad de Rosario. El licenciado Manuel Belgrano, presidente del Instituto Nacional Belgraniano, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, es nieto del prócer por la niña de su hija Manuela Mónica, quien se casa con Manuel Vega Belgrano. Soy el sobrino segundo de ella. Al igual que los demás descendientes del prócer, se encuentra imbuido por la prédica de sus antepasados, quienes se infundieron y transmitieron unos a otros los conocimientos sobre la vida y la obra del prócer, así como la preservación dentro del ámbito familiar de la memoria de este y sus valores éticos, entre ellos el amor a la patria, la defensa del bien común. Si bien se dedicó a su carrera de licenciado en Administración Agraria y asesoramiento de explotaciones agropecuarias, siempre estuvo ligado a la labor del Instituto Nacional Belgraniano, con el cual colaboró en forma entusiasta a través de los años. Se desempeñó primeramente como miembro correspondiente por Olavarría, provincia de Buenos Aires, y luego con su actividad creciente como miembro de número del Instituto Nacional Belgraniano. Es socio fundador de la Asociación Fundadores de la Patria, institución que reúne a los descendientes de los guerreros y próceres que protagonizaron la defensa de Buenos Aires hacia 1806 y 1807, la Revolución de Mayo y las luchas por la independencia nacional. Doctor honoris causa por la Universidad de Concepción del Uruguay. Recibió la Orden Militar de los Patricios de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de Buenos Aires en el grado de oficial. Ha sido incorporado por el Instituto Nacional Newberiano como miembro de honor en junio de 2013, miembro honorario nato del Instituto Nacional Browniano, huésped y o visitante de honor de diferentes provincias y ciudades de la República Argentina.
dio múltiples conferencias en el país, en el exterior, en distintas jornadas, congresos y universidades. Vamos a ir a la entrevista que nos facilitó. Después le voy a contar por qué nos facilita esta entrevista, cuál es la unión que hace con la comunidad vasca, y tuvo la deferencia de atendernos, dije, en el hotel donde se hospedaba el día viernes. Adelante, por favor. Bueno, ahí tenemos esta tarde al licenciado Manuel Belgrano, Chosno, del general Manuel Belgrano, que visita la ciudad de Rosario por actos importantes que ya pasé la semana pasada, pero esto se va a llevar a cabo mañana 31 y 1 de junio. Licenciado, ¿se quiere presentar? El micrófono es suyo. Sí, cómo no. Yo soy expresidente del Instituto Nacional Belgraniano, me llamo Manuel Belgrano, soy descendiente directo del general Belgrano, por la línea de su hija Manuela Mónica, y llevo el apellido porque una nieta del general Belgrano se casó con Juan Carlos Belgrano, que era nieto de un hermano del general, y ahí tenemos el apellido por él, o sea, tenemos la sangre y el apellido. Estamos acá reunidos en Rosario, justamente en estos momentos. Están arribando a Rosario muchos de los presidentes de las asociaciones e institutos belgranianos por una convocatoria del presidente de Estudios Históricos Belgranianos Rosario Siglo XXI, el doctor Miguel Carrillo, y también organizado junto con la presidente del Instituto Belgraniano de General Belgrano, provincia de Buenos Aires, para encontrarnos acá, como normalmente, anualmente, siempre hay algún encuentro que organiza alguna de las asociaciones para ir rotando donde nos encontramos. Bueno, este año se organizó acá, van a venir de unas cuantas organizaciones, y el tema son reuniones informales para conocernos mejor, para intercambiar algunas preguntas sobre la vida institucional y sobre todo sobre la historia del general Belgrano. Pero sobre todo lo que tiene la importancia es el homenaje que siempre le hacemos al general Belgrano. O sea que vamos a estar reunidos en el Monumento Nacional a la Bandera, y la oportunidad justamente de estos días es justamente porque empieza el mes de junio, un mes netamente belgraniano. El día 3, que es el próximo martes, estamos conmemorando el nacimiento del general Belgrano, y después el día 20, el día de su fallecimiento, como gran homenaje que rendimos, y que es también denominado el Día de la Bandera, por más que no sea el día de su creación, lo pusieron Día de la Bandera por un tema de currícula escolar, eso ya sabemos. Y bueno, lo importante también que siempre conversamos y hablamos es sobre los valores de Belgrano, esa persona que yo siempre digo, el gran valor de Belgrano es ser un gran patriota, que creo que eso fue lo que motiva todos sus otros valores, porque ser un patriota es una sumatoria de valores. Y además fue un católico ferviente, una persona muy devoto de la Virgen María, y creo que hace a las condiciones de un hombre, hace a las condiciones de la formación de sus pares, a la conducción de un ejército como lo tuvo en 3 oportunidades, y creo que los grandes valores de Belgrano están muy bien puestos en todo lo que es él soñando como una nación, entregando lo mejor de sí y pidiendo lo mejor de sí a cada uno. Una persona que tenía la educación como una de las grandes metas que tenían que tener en ese entonces todos los hombres y mujeres.
y recalco, y mujeres, porque Belgrano es el que crea la escuela para mujeres, que en ese entonces no lo había. La mujer no tenía oportunidad de ir a un centro educativo más que educarse en su propia casa. Y Belgrano crea justamente escuela para mujeres, cuando era secretario perpetuo del Real Consulado, y con un fin tan noble como diciendo, la mujer tiene que estar más formada y más educada que los hombres, porque son las que educan a sus hijos, las que educan a esos futuros ciudadanos que van a tener sus diferentes empleos, sus diferentes cargos, y son los que tienen que estar preparados para formar una familia. Y Belgrano, al llegar de su formación en España, justamente esa persona que dice y que lo escribe en su autobiografía, dice: cuando llegué vi miseria y desnudez y me puse a trabajar para el bienestar de mis paisanos, y el trabajar para el bienestar de sus paisanos fue la fundación de escuelas de diferentes disciplinas, como escuela de náutica, de dibujo, escuela de artes y oficios, escuela de respecto al agro, que ya él pensaba muchísimo en el desarrollo agropecuario. En fin, una serie de escuelas que era para formación de la población, para que tengan una gran formación para poder tener trabajo y superarse y tener mejores trabajos, mejores empleos. Eso era lo que Belgrano pensaba. No pensaba que el Estado tenía que estar dando alguna dádiva, sino que pensaba que para salir de la pobreza la única forma era la educación, y por eso crea escuelas. Y tanto es así que todos sabemos que cuando recibe un importantísimo premio, después del éxodo jujeño, la batalla de Tucumán y la batalla de Salta, recibe un premio de 40.000 pesos oro, y que Belgrano los acepta con la única condición de poderlos donar para dotar a 4 escuelas y hacer él el reglamento de esas escuelas. Y así lo hace. Y lo importante también es uno de sus puntos de este reglamento, donde habla del maestro. Y dice: el maestro debe de estar sentado a la derecha de la máxima autoridad, porque debe ser considerado un padre de la patria. O sea, eso marca la importancia que Belgrano le daba a la educación. O sea, a la educación, porque había que tener una educación de excelencia con la juventud, para que puedan ser hombres de excelencia el día de mañana y poder lograr tener una gran nación. En realidad, escuchando todo esto, ¿cuántos belgranos necesitaríamos en la actualidad donde se han desvirtuado desde la educación a un montón de valores? Porque hoy la educación está bastante venida abajo en nuestro país, lamentablemente, no solo por lo que dicen las encuestas y los textos y los exámenes, sino por lo que uno ve en realidad con la gente que egresa. Sacando otro tema muy actual esta semana, he leído que hay, creo que no quiero equivocarme, por decreto, la disolución, no digo desaparición, pero disolución de los distintos institutos, ya sea belgraniano, sanmartiniano, y creo que hay un browniano, de Almirante Brown. La disolución es el decreto 346/25, que habla de la disolución del Instituto Nacional Belgraniano, Browniano y Newberiano. El sanmartiniano es en otro decreto y lo quieren convertir a museo. Es grave, gravísimo esto, primero porque somos el único órgano oficial que le rinde un gran homenaje y la investigación y los honores correspondientes al padre de la patria. O sea que es grave que el Estado no tenga un instituto que se dedique a Belgrano. Y digo el Estado, ¿por qué? Porque nosotros vamos a seguir. Estamos ya organizando para hacer una asociación civil y vamos a seguir. O sea, a Belgrano no lo va a callar nadie, y
y los belgranianos somos los que tenemos ese legado, o sea que lo vamos a hacer. Tenemos 59 filiales donde todas apoyan para seguir y que no aflojemos, y no vamos a aflojar, todo lo contrario. Pero lo que duele es que el Estado no se ocupe del homenaje a Belgrano. O sea, acá se está ofendiendo al padre de la patria, y al ofender al padre de la patria se está ofendiendo a todo el pueblo de la nación argentina, y es gravísimo. La historia no se puede borrar. Los pueblos que olvidan su historia tienden a desaparecer. Así que nosotros no queremos que desaparezca la nación argentina, y nos vamos a ocupar de nuestra historia, y en particular la del legado que tenemos, que es la historia del general Belgrano. Bien. ¿Por algún motivo en especial se han convocado en la ciudad de Rosario este evento? Bueno, nos hemos convocado justamente se venía esto organizando hace tiempo, no es por este decreto de la semana pasada, ni mucho menos, es porque anualmente siempre hay algún encuentro de las asociaciones belgranianas, y este año se decidió organizarlo acá. Entonces nos estamos reuniendo en Rosario, y que me parece muy bien porque hace tiempo que no nos reuníamos en Rosario. Ha ido rotando por diferentes provincias, diferentes ciudades, cosa que es fantástico, porque el instituto que era el disuelto Instituto Nacional Belgraniano, era nacional, pero sobre todo ejercíamos el federalismo. Entonces eso es lo interesante. Bueno, por mi parte, agradecerle su presencia, el tiempo valioso, las palabras de los valores me quedaron muy grabadas, y creo que lo vamos a pasar bastante seguido en el programa. Y nada, lo que necesiten desde nuestro programa, que es bastante escuchado, que es una radio local, pero desde ya muchísimas gracias, y haber elegido nuestra ciudad como cuna de la bandera, me parece que es muy interesante, ¿no? Por supuesto, yo agradezco mucho la oportunidad de poder estar con el pueblo de Rosario, o sea que bueno, un saludo muy especial a toda la audiencia, y a vos por supuesto por esta oportunidad de estar expresando los valores de Belgrano y lo que ha pasado con el instituto. Es importante seguir la historia, ¿no? Es importantísimo. Es importante seguir los pasos. Por ahí en algún momento se vuelve atrás, porque sabemos que esos gobiernos, como hoy firman un decreto, mañana vienen otros y nos colocan de nuevo. Lo grave es estar jugando justamente con una institución de esto, ¿no es cierto? Que se juegue con los ciudadanos. Y hay que aclararlo, no es ningún gasto. Tenemos 4 personas, 3 que tienen contrato de locación de obra, o sea que se renueva el contrato anualmente, y que desde ese gobierno fueron cada 3 meses, ahora se lo renovaron por un año hace poco, y siempre están con la gran estabilidad. Cuando es contrato de locación de obra son monotributistas, quiero decir con esto, que cobran alrededor de los 600.000 pesos, y un solo artículo 9, que es un historiador con 20 años de antigüedad, que tiene un prestigio impresionante, reconocido por todas las instituciones, academias de historia, universidades, en fin. O sea que no somos un gasto, al contrario, habría que poner más dinero, más inversión en que se conozca nuestra historia. Y los valores de Belgrano. Exactamente, es así. Bueno, no, realmente muy importante cuando habla de los valores de Belgrano. De hecho, hizo hincapié mucho en lo que Belgrano le importaba, que era la educación. Fue el creador de muchas escuelas técnicas. Y una cosa que me sorprendió, porque si bien a mí me gusta la historia, no sabía esto, que fue el que creó la primera escuela de mujeres, ¿no? O para mujeres. Bueno, creo que esto realmente es muy importante. En cuanto a lo que dije al comienzo, esta relación de Belgrano con la colectividad vasca proviene de hace ya unos cuantos años, cuando con motivo de los 200 años
de que General Manuel Belgrano iza la bandera a orillas del río Paraná, se hace mención o se pone de relevo, o de relevancia, mejor dicho, a quien fue la instigadora y que formó parte del equipo de mujeres que bordó esa bandera, María Catalina Echavarría de Vidal. Es una mujer rosarina, patriota. Su hermano Anastasio Echevarría fue compañero de Manuel Belgrano y amigo que vivió en Rosario y el que le dio hospedaje en esos momentos donde Belgrano viene a izar la bandera. Con motivo de ese evento se invita al Centro Vasco como partícipe, ya que los padres, el señor Echavarría, era de origen vasco, nacido en Bilbao. Entonces, a partir de ahí, la colectividad tiene, en cualquier evento que se haga en la ciudad de Rosario, presencia de, así como Belgrano tenía sus ancestros que eran italianos, se hace referencia a estas personalidades, Anastasio Echevarría y María Catalina, que la presencia de la colectividad. Cabe recordar que María Catalina está enterrada en el convento de San Lorenzo. Y más información en cuanto a el Instituto Belgraniano, Instituto Nacional Belgraniano, consta de 59 filiales, 4 de ellas en el exterior. En Bolivia hay una en Tarija y en Potosí. En Estados Unidos una filial en Washington, y en Italia hay una en la costa de Oneglia. Vinieron filiales de distintas partes del país, entre una de ellas las entidades organizadoras del Encuentro Nacional Belgraniano de la ciudad de General Belgrano, provincia de Buenos Aires. Entre otras entidades estaban asociaciones belgranianas de Esquina y Corrientes, Morón, Buenos Aires, Villa General Belgrano, Córdoba, del Instituto San Martiniano de Tucumán y la Federación Gaucha de Tucumán. O sea que fue un fin de semana bastante movido en la ciudad de Rosario, porque estas personas tuvieron la posibilidad de recorrer el monumento a la bandera y, lo que fue también muy importante, recorrer el Consejo Deliberantes, donde hubo una reunión donde expuso el licenciado Manuel Belgrano, que fue director del Monumento Nacional a la Bandera, Miguel Carrillo Bascari, y la doctora María Isabel Avalero. El próximo martes tendremos al doctor Miguel Carrillo Bascari, que prometió su presencia para hablar sobre los actos del 20 de junio en Rosario, con motivo muy especial, ya que la ciudad cumple durante este año sus 300 años de fundación. Transmite AM Libertad en la frecuencia de 1090 kHz desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, al mundo por internet. www.amlibertad.com.ar. AM Libertad, una radio. Todas las voces. Primera clase remis. La mejor manera y el mejor precio para viajar. 454-54-54. Primera clase remis. Elegí ser docente. Elegí ser parte de una profesión que cambia vidas. Somos el Profesorado de Educación Primaria del Instituto Superior Paul Harris de Roldán. Acércate o escribinos. Título de validez nacional. Llegaron los repelentes Kiojin. Repelentes Kios al 25%. Extra duración, al menos 10 horas de protección. Y también llegaron los repelentes Kiojin para niños, con aceites esenciales. Infórmate más en www.kiojin.com.ar.
Llegó el probiótico Kyojin, que ayuda de manera natural a fortalecer las defensas inmunológicas y la microbiota intestinal. Kyojin ayuda a potenciar la absorción de nutrientes y minerales, haciéndolo ideal como aliado para grandes y chicos, y en especial veganos. Kyojin no necesita refrigeración para su conservación y viene en un práctico envase gotero que facilita su incorporación para el consumo en cualquier bebida, fría o caliente, sin perder sus propiedades. Kyojin es de venta libre y disponible en farmacias y dietéticas del país. Forma de renovar energía número 43. Sentarse a mirar las estrellas. Ven a San Juan y renovate en la ruta del cielo. Conoce más en sanjuan.tour. San Juan, renueva tu energía. Tradicional panadería La Funcional. Las mejores tortas negras de Rosario. Las podés encontrar en San Martín 3616. Panadería La Funcional. Tradición italiana en pan. Marcos, ¿pagaste la cuota del viaje? No. La jugué y perdí. ¿Hablamos? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Consejo Municipal de Rosario. Transmite AM Libertad en la frecuencia de 1090 kHz desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Al mundo por internet www.amlibertad.com.ar. AM Libertad, una radio, todas las voces. Bueno, tenemos ahora les había contado también la semana pasada un hecho histórico, que era que Euskadi formaba parte de un torneo de pelota donde participaba la selección de Francia, de Estados Unidos y España, y por primera vez se le daba lugar a la selección de Euskadi. Euskadi logra una doble victoria entre Francia en su debut como selección oficial en la Liga de Naciones. Lástima que no lo pude ver, pero dicen que fue bastante importante, emocionante, mejor dicho. En el campeonato femenino, Euskadi, con Elaya y Maya en cancha, han ganado en 2 sets de 15-3 y 15-2 en el campeonato masculino. Erquiaga y López han logrado el triunfo también en 2 sets, 15-6 y 15-11. Esto es como más parejo. Euskadi ha ganado a Francia, tengamos entendido que Francia también es un potencial en el juego de la pelota. Ha ganado a Francia en 2 sets, 15-3, dije 15-2, en femenino y también en masculino. En Garnica Lumo, este lunes por la noche, en una jornada histórica, ya que ha supuesto el debut oficial de la selección de Euskadi. De esta forma, en el torneo femenino, Euskadi suma una victoria como México y España en el grupo único en el que se reparten los 2 puestos para la gran final. Y en el masculino, en el grupo B, la selección vasca iguala con Francia, ya que ambos equipos cuentan con un triunfo. Así, en el partido de selecciones femeninas, Euskadi ha puesto en cancha a Elaya Gogenola como delantera y a Maya Goicoechea como zaguera. Las 2 pelotaris vizcaínas no han dado opción a sus rivales. Hoy Ana Sorazábal y Sana González, desde el 0-2 con el que se ha adelantado la pareja de la selección francesa. Euskadi ha mostrado una notable superioridad y se ha hecho con una victoria incontestable. Tanto Elaya en el remate como Maya en defensa han estado impecables, tanto en el primer set como ha terminado 15-3 y como en el segundo 15-2. Una de las jugadoras cuenta que entraron a la cancha como muy nerviosas porque era la primera vez que participaban de un encuentro de tan alto nivel. En el
encuentro de selecciones masculinas, Aris Arteaga e Imanol López han sido elegidos para jugar y han ganado también en 2 sets, 15-6, ya más parejo, y 15-11 a John Opa, Tamborindegui y a Thibaut Vázquez. La pareja de Euskadi ha jugado con mayor compenetración y regularidad y ella ha impuesto con justicia a los aficionados. Han podido disfrutar de bellos tantos de Arteaga y de Tamborindegui, y en la saga López ha sido superior a Vázquez, si bien el zaguero también ha firmado pelotazos de gran mérito. Ahora, esta segunda jornada de la Liga de Naciones de Highlight ha comenzado con una clara victoria de España ante México en 2 sets, 15-2, 15-7 en el campeonato femenino. Para el martes, hoy, en la tercera jornada, están previstos los partidos España-Estados Unidos en el cuadro masculino y España-Francia a las 20 horas, en Euskadi México 21 en el femenino. Bien, de importancia. Algo que tengas, Claudio. Una música, por favor. León, empiezo por saludar porque recién he llegado hace unos minutos hoy. ¿Qué significa buenas tardes? Buenas tardes. Hablando de juegos, como lo estaba haciendo recién Cristina, refiriéndose a toda esta historia del equipo de Euskadi de pelota, vamos a pasar a hablar un poquito de otro juego de mesa en este caso, que es el mus. Un juego muy arraigado en la población vasca, que lamentablemente no ocurre lo mismo aquí en Rosario. Tiene poca concurrencia, por eso estamos interesados, por eso tratamos de darle un poquito de movimiento a este juego de mesa que es muy arraigado en la población vasca, pero por lo menos en Rosario es poca la gente que se interesa. Hay quienes sí, por supuesto, como José Luis Filippini y algunos de sus amigos también, pero sería bueno que quienes tengan algún interés se acerquen al Saspirabat los martes a las 20 horas. A las 20 horas, quienes tengan interés, porque realmente es un hermoso juego para quienes les agrada todo esto. Se juega, yo no soy de lo más interesado en los juegos de mesa tampoco, pero
es similar en algunos aspectos, no digo que sea parecido, a lo que es nuestro truco. Se usan las mismas cartas, tiene señas, tiene algunos parecidos con el truco. Es un juego de naipes originario del País Vasco y que actualmente se practica en muchos lugares del mundo. El primer testimonio escrito es del filólogo y jesuita vasco don Manuel de Larramendi en su diccionario trilingüe del castellano, vascuence y latín de 1745. Fíjense los años que tiene. Se trata normalmente de una competición entre dos parejas, no obstante, y pese a que sean modalidades más desconocidas, también se puede jugar en forma individual o en equipos de 3. En la actualidad también cabe la posibilidad de jugar al mus online. Se desconoce todavía cuál es el origen de la palabra mus. Las cartas para jugar al mus son las cartas, los naipes españoles con la baraja de 40. Y para empezar aprenderemos el nombre de las cartas, cómo se componen los nombres, es decir, los 4 ases, cada uno con su término en euskera, y los otros que requieren un poquito de conocimiento sobre la numerología vasca, como para tener mejor información. Es tan importante el juego del mus, que decías vos, Claudio, que no se juega tanto en Rosario. Hay centros vascos en el interior del país donde hacen torneos regionales, donde juntan, 20, 40 parejas, se juegan los regionales. Después está el nacional, que cada casa vasca, cada euskaldechea, de los torneos internos, elige al ganador y juega el nacional. Y de ese torneo nacional, que es tan importante, lo que vos decías, está el mundial. El mundial se elige en distintos países. El año pasado fue en Perú, fue en Barcelona también, en Estados Unidos, en el País Vasco inclusive, y creo, si no me equivoco, pero para el más de cero gusto, no sé si el torneo mundial este año se realiza en Argentina. Tengo dudas de una referencia que me hizo José Luis Filippini, que yo lo invité al programa, va a venir lo vamos a tener el próximo martes, y el nacional sí se hace en Laura Bat de Buenos Aires. Lo más importante de todo esto, que yo rescato, yo no soy jugadora de mus, es cuando se juntan los grupos, esta animosidad, estas ganas de encontrarse, de charlar. El que no juega o quedó eliminado, y bueno, se toma una cerveza, un vino, se charla, o sea, realmente se fomenta una amistad que a veces no es fácil en otros ámbitos. Recuerdo cuando se hizo en Rosario un torneo hace unos cuantos años, tuve oportunidad de conocer a quien había sido el campeón nacional, que había ganado el Nacional de Mus en Argentina, y no me acuerdo si iba a jugar a Estados Unidos. Con sorpresa, porque uno cree que este juego se inicia en las casas vascas. En el interior del país, este señor, cuando le pregunto, que lo hemos pasado a esa grabación, ¿dónde había empezado a jugar? Porque me habla de hace 30 años jugando al mus, y el centro vasco al que representa tenía 15 años. Nada, en un club, en una sociedad como las que se llamaban antes, se juntaban un grupo de vascos ¿a qué? A mantener su legado. El mus, las charlas, los lugares de donde venían. Esta persona, si bien es descendiente vasco, no tenía casa vasca en su lugar de origen y se inicia jugando al mus en una sociedad. Con sorpresa, ¿no? Y con la alegría de, con el correr del tiempo, poder participar no solo de un nacional, sino ganarlo y también participar de un mundial. Creo que son los valores, ¿no? Un poco que uno se lleva de cualquier actividad, pero sobre todo esta, donde volvemos, ¿no?
atraer los recuerdos del pasado. Yo no sé jugar, vuelvo a decir, pero sí jugaba mi padre, jugaba mis tíos y jugaban mis abuelos. Era muy común antes que se jugara a las cartas, sobre todo cuando las familias vivían en el campo y no había la tecnología que hay ahora. Entonces se reunían después de la sobremesa a jugar al mus. Los más jóvenes, era competencia, ¿no? Los más jóvenes contra los más grandes, diríamos los abuelos. Una música, por favor. Zelako sasoian irrita farra, azkenek asko batekin tratua egin beharra, sasoian irrita farra. Alargun nuzen da hortxe daukazu erte bagarra. Era baina nizkea, izte pekatu niztea, sasoian duatzen niztea. Zonkata zaunka gauean ilargiari, haren zankak gora bera ilargiak beti argi, gauean ilargiare. Maitearen begietan ikusten ditut izarbi, izarriteko da ere dirade. Bueno, tenemos la palabra de Aitor Esteban como consecuencia de esto que les leía anteriormente, el Euskal Pilota Selección. Bueno, a mí me da, la verdad es que una alegría enorme poder verlo hecho realidad. En especial porque es que fue el grupo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, fue el Partido Nacionalista Vasco quien impulsó esta realidad a través de una enmienda en la ley del deporte y del acuerdo en que en su momento llegamos con el presidente Sánchez. Y no fue fácil. Nosotros desde luego teníamos claro que esto tenía que salir adelante. Otros lo despreciaron, Bildu se abstuvo en aquella ley, y con respecto a la enmienda para nosotros era un paso muy importante y hoy lo vemos completado, entre otras cosas porque es un paso más en un reconocimiento nacional como país, y además esta presencia nos da internacional, nos da visibilidad. Un paso importante en el que ha trabajado mucha gente, en el que desde luego que muchos también han puesto zancadillas, pero que hemos podido superar en el día a día, y quiero agradecer a todas aquellas personas que han colaborado, que han ayudado para que el equipo de Euskadi, la selección nacional vasca, sea hoy una realidad en competición internacional. Qué rica. Bueno, un poco también el apoyo de esto que fue la primera vez en la historia, ¿no?, de que una selección de Euskadi en cualquier deporte pueda participar de un torneo internacional. De hecho, no pasa con el fútbol. Las selecciones de países, por ejemplo, como Argentina, Venezuela y Uruguay, tienen que pedir permiso a la Federación del Fútbol Internacional para poder hacer un partido amistoso con la selección de Euskadi. Entonces, que esto se le haya permitido por primera vez, como dice Aitor Esteban y otros más, por primera vez en la historia, a una selección de Euskadi intervenir en un torneo internacional de este nivel, y que haya sido también importante que la Federación Internacional de Pelota le haya permitido, creo que es un avance muy, muy importante
que visibiliza, sabemos todos, no es porque se vemos la bandera de los vascos, ¿no, Claudio? Lo importante, el poderío que tiene el País Vasco en muchas cosas, bueno, también en el deporte. De hecho, tenemos un jugador vasco, Iker Muñain, que vino a jugar a Argentina para San Lorenzo de Almagro. Digo, estas cuestiones son las que unen a los pueblos y es las que permiten que se enriquezca todo el mundo. Más allá de los triunfos, ¿no? Porque sabemos que en pelota los vascos son fuertes, pero no sabía yo particularmente que en femenino también eran tan fuertes. Así que nada, adelante y seguir adelante, y vamos a seguir desde el programa auspiciando todo este tipo de eventos, ya sea en el deporte, en la cultura y en la música. Claudio. Y también para defender la identidad, ¿no es cierto? Así que aquí les comparto un artículo de euskera del Departamento de Lengua y Lingüística Vasca de la Universidad de Belgrano. El euskera, la lengua vasca, euskera o euskara, tiene orígenes remotos poco conocidos. Se ha hablado de su estrecho parentesco con la lengua hablada por los íberos. Sin embargo, esta hipótesis es considerada hoy como no provista de suficiente base científica. También se han hablado semejanzas entre el euskera y algunas lenguas caucásicas, así como, por otro lado, hacia fines del siglo pasado, hubo quienes trataron de probar que el euskera fue la lengua primitiva de la humanidad. A pesar de que aún no se puede dar una respuesta satisfactoria, el problema de los orígenes del euskera, lo que sí se puede afirmar es que la lengua vasca no es indoeuropea como el latín, griego y lenguas de ellas derivadas, y las lenguas germánicas, eslavas, etc. Su rico vocabulario nos da un indicio de la época de formación de la lengua, muy remota, época en la que aún no se usaba el hierro. La lengua vasca, tal como se habla en el País Vasco, presenta una fuerte diversidad regional. Desde el punto de vista lingüístico, cabe distinguir los siguientes dialectos: zuletino, roncalés, bajo navarro oriental, bajo navarro occidental, alto navarro meridional, alto navarro septentrional, labortano, guipuzcoano y vizcaíno. Desde el punto de vista en el siglo XVII son relativamente numerosas las obras literarias escritas en euskera. Cada autor ha escrito en el dialecto de su región, produciéndose así la fijación de los diversos dialectos. Sin embargo, ninguna de las variedades dialécticas ha logrado imponerse a las demás. La falta de un dialecto dominante y la conveniencia de unificar la lengua para darle solidez y reactivarla provoca el surgimiento de un euskera unificado o batúa. Esta labor de unificación y normalización fue llevada a cabo por Euskaltzaindia, Academia de la Lengua Vasca, en el año 1968. El euskera, a partir del Estatuto de Guernica, la lengua propia de Euskadi, luego en el año 79, en el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, se establece que el euskera es la lengua propia del País Vasco y que tendrá carácter de lengua oficial. Bien. Esto que comunicó Claudio, les digo, tengo un mensaje de José Luis Filipín, el encargado del MUF, del Centro Vasco, donde dice que si alguien está interesado y no puede concurrir los días martes, que se acerque un martes a las 20 horas y pueden consensuar otro horario. El tema es no dejar a nadie afuera. José Luis es
¿cómo podemos decirlo? Enamorado. Inconsecuente, un enamorado del MUS y no quiere formar realmente un equipo, de competición, donde puedan jugar, donde puedan debatir, donde puedan integrarse personas. Tan es su afán, tan fanático es del MUS, que en un viaje que hice, y esto es cortito, al País Vasco, me pidió que por favor, si podía conseguirle una revista, no es una revista, es el reglamento, que él no lo conseguía en ningún lado. Y bueno, sí, llego a Bilbao y no estaba en ningún lado, y voy a una librería antigua, diríamos, ¿no? Y pregunto, y entonces me contestan que creen que hay 2 en el País Vasco, de los cuales, si yo lo quería, me lo iban a conseguir. Pasaron 2 o 3 días y esta persona de la librería me llama al hotel donde paraba para decirme que había conseguido uno. Bueno, no le cuento nada a José Luis desde la distancia, y cuando llego a la Argentina le digo que tengo un sobre para él, pero él se creía que era una fotocopia de ese libro y no que era es un librito, una revistita, diríamos, porque es pequeña, serán unas 10-12 páginas, original de lo que era el reglamento del MUS como histórico. Así que esta es la historia, ¿no?, de una persona que quiere llevar adelante un poco lo que pasa en otros centros vascos, también en el nuestro. Hay grupos de jóvenes, pero los jóvenes pasa lo que pasa siempre, obligaciones de familia, obligaciones de trabajo, horarios que hay que respetar y no se pueden dejar de lado. Pero si alguien está interesado, están las puertas abiertas con José Luis los martes a partir de las 20 horas. Van y ven cómo están jugando algunos, hay unas pocas parejas, creo que son 2 o 3, y si no, conversan con José Luis para poder ver si otro día, la importancia que hoy el Centro Vasco está más abierto al tener concesionario de restaurante, concesionario, ¿no?, en el restaurante que está abierto, y eso permite tener mayor tipo de actividades. Por mi parte, muchísimas gracias, agradecerle a Andrés, y será hasta el próximo martes. Hasta el martes. Tus recuerdos, tus raíces. La familia, lo que vives. La cultura, los amigos. No importa dónde vivas, no importa lo lejos que estés. Si vives en Euskadi, Euskadi vive en ti. 8 de septiembre, Día de la Diáspora Vasca. Euskadi vive en ti. Auspiciaron este programa Jorge Loina, Sociedad Anónima, Broker de Seguros, Córdoba, 1464, piso 2, Rosario, teléfono 3415-415940, Hotel Euskadi, 3 de febrero 1253, teléfono 3414-213561, contacto @hoteleseuskadi.com.ar, Proalco Sociedad Anónima, Construcciones e Inmobiliaria, Junín 6508, Barrandegui, Negocios Inmobiliarios y Estudio de Arquitectura, www.barrandegui.com.ar, contacto @barrandegui.com.ar, www.ascar.com.ar, todo para el hogar.